Comenzamos en el versículo 17 y nos dice la palabra de nuestro Dios. Esto pues digo, ¿y qué palabra dice ahí, hermanos? Estamos de acuerdo que Dios requiere lo que está a punto de decir, ¿verdad que sí, hermanos? Y requiero en el Señor, y nos dice que Él requiere que ya no andemos como los otros gentiles, que ya no andemos como los otros inconversos, que no vivamos como aquellos que no conocen la verdad. Y la Biblia describe a un gentil como aquel que anda en la vanidad de su mente. Quisiera hacernos una pregunta en esta noche. ¿Andamos en la vanidad de nuestra mente? Porque si así lo es, Dios requiere que no estemos de esa manera, en la vanidad de nuestra mente. Versículo siguiente, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, y fíjense, hermano, ¿ajenos de qué? De la vida de Dios. Hermanos, ¿cuántas personas conoces que pudiera decírsele esas personas viven ajenos de la vida de Dios? Que no lo reconocen, que no buscan su voluntad, que incluso se burlan de las cosas de nuestro Dios. Ahora, hermanos, no es de sorprendernos que un incrédulo tenga en poco, hermanos, o viva ajeno de la vida de Dios, pero un creyente, hermanos, que viva ajeno de la voluntad de Dios, ¿no te parece algo alarmante? ¿No te parece que haya cristianos que se llamen cristianos y que no se congreguen? ¿No te parece que es un cristiano ajeno a la vida de Dios? Hermanos, cada vez que la puerta está abierta, el pueblo de Dios debe congregarse. Amén, hermanos. Tienen frases piadosas, mas no palabra de Dios. Escuché mientras estaba en Cuernavaca que alguien me dijo, que alguien había dicho, hay buenos cristianos que no se congregan. Podrá sonar bien, ¿verdad, hermanos? Pregunta, ¿esa frase está en cualquier parte de este libro, hermanos? Contesten, hermanos, ¿sí o no? Y hermanos, qué bendición que estás viendo el mensaje vía internet, pero no sustituye congregarte en la casa de nuestro Dios. La Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, en mi casa me quedaré a escuchar la prédica. Oh no, querido hermano, a la casa de Jehová iremos, ajenos de la vida de Dios. Amén, hermanos. Ese versículo, hermanos, no lo encuentran ni en la Gómez. Ajenos de la vida de Dios. Cristianos que no oran, cristianos que no leen la Biblia, ajenos de la vida de Dios, que incluso no son fieles en sus diezmos y ofrendas. Amén. Que tal vez usan frases piadosas como, doy 5 pesos con todo mi corazón. Ya di mi diezmo. No, Señor. El diezmo es un porcentaje. Amén. Nadie te obliga a darlo en esta iglesia, pero el diezmo es un porcentaje. Amén. Y de nada, hermanos. Si no lo haces, vives completamente ajeno a la vida de Dios. ¿Cuántos, hermanos, escuchando este mensaje, cuándo ha sido la última vez que le has compartido tu fe a una sola persona? Yo lo entiendo de un inconverso, pero no, hermanos, no lo entiendo de un hijo de Dios, ajenos de la vida de Dios. Alguien dirá, bueno, no fui a ganar almas, pero escuché una conferencia en internet. ¿Es justificable, hermanos? Una ocasión, hermano, recuerdo que una hermana me dijo, pastor, no pude ir a evangelizar, pero leí un buen libro cristiano. Le dije, hermana, qué bueno. Sin embargo, la Biblia dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén, hermanos. Ajenos de la vida de Dios. Cristianos que no se involucran en ningún ministerio, y si lo estás, tu servicio es demasiado limitado y esporádico. Un día sirves, un día no sirves. Dios nos dé cristianos que no vivan ajenos a la vida de Dios, sino fieles al Señor. Amén, hermanos. Versículo 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20, mas vosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no habemos aprendido así de Cristo, y Cristo quiere renovar nuestra mente, querida iglesia. Algunos cristianos se justifican con otro cristiano que no se congrega, y al decir fulano de tal tampoco se congrega. Pero yo te repito, querido hermano, presencial y en línea, que todos daremos cuenta a Dios por cada uno. Amén.
Así es que hay que ser fieles, hermano. Y si alguien es infiel, allá él, hermano. Pero tú mantente fiel en las cosas de Dios. Ahora, ¿qué hacer, hermano? Versículo 22 nos dice la palabra de nuestro Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, fíjense, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y el enfoque, verso 23, y nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra, ¿qué dice ahí? Título del mensaje, tus pensamientos glorifican a Dios. La mente, queridos hermanos, es tu imperio. En la mente puedes hacer lo que tú quieras. Puedes ser quien tú quieras, puedes estar con quien tú quieras y puedes hacer lo que quieras en cuestión de segundos. ¿En qué pensaste hoy? ¿En qué piensas ahorita? ¿Tus pensamientos glorifican a Dios? La acumulación de nuestros pensamientos es lo que nos ha llevado a donde estamos el día de hoy. Y nuestra mente, hermano, yo quiero recordarte que determina lo que hacemos. Hay personas que a mí me han dicho, no, pastor, mi mente está en blanco. Eso es una falacia, hermanos. No hay ninguna mente en blanco. Todos la ocupamos, si en algo bueno o si en algo malo. Y como lo había dicho en una ocasión, hermanos, si de alguna manera fuese posible que se conectara nuestra mente al proyector y que todos pudieran ver lo que pensamos, yo quisiera que nos preguntemos, hermano, ¿lo que aparecería ahí glorificaría a Cristo o no le glorificaría? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué tener una mente que glorifique a Dios? Vayamos a Génesis capítulo 11, versículo 6. Porque lo que pensamos tarde o temprano lo haremos. Por eso es importante y de vital, hermanos, importancia tener buenos pensamientos. Dice la Biblia ahí en la Torre de Babel. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Pensado hacer. Esa torre, hermanos, cuenta la historia que cada piso tenían dedicado a un Dios diferente y eso no había agradado a Dios, pero nadie los iba a detener. Hermano, ¿en qué piensas? Porque tarde o temprano llegaremos a hacerlo. Quiero que guardes esta frase en tu corazón. Lo que sembramos en el jardín de nuestra mente crecerá en nuestro corazón. Cuida tu mente. Tus pensamientos glorifican a Dios. Tengamos precauciones, hermano. Por eso la Biblia nos habla sobre cómo limpiar nuestra mente, limpiando nuestros ojos. Vayamos brevemente ahí a Mateo capítulo 5, versículo 27. Mateo 5, 27 dice la escritura, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Sabemos que a Dios no le agrada el adulterio, hermanos, ni entre comillas, ni la unión libre. Pero después va un paso más adelante y dice, ojo, pero os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Dónde pecó? En su corazón, pero ¿dónde lo llevó a cabo, hermanos? En su mente. ¿Dónde pensó el pecado, hermanos? Háblenme, ¿dónde lo pensó? En su mente. En su mente. Versículos atrás nos habla sobre aquella persona, me parece que es el verso 21. Vamos al verso 21 brevemente, a ver si lo es. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Sabemos que no debemos matar, amén, hermanos. A menos que le vaya a la América, ahí sí se justifica, hermanos. Y dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ojo, siguiente versículo. Pero yo os digo que cualquiera que, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Dónde te enojas? En el corazón, pero ¿dónde lo llevas a cabo? Aquí está el taller. ¿Sabes por qué hay tantas enemistades, tantos pleitos? Porque aquí, hermano, se enoje, será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable. Los pecados no solo se hacen visibles, sino que todos son sembrados en la mente. Por eso tenemos que tener pensamientos que glorifican a Dios.
Ahora este mal está desde el principio. Vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Nos dice la palabra de Dios. El contexto sabemos es que Dios destruyó la tierra a través de las aguas por el diluvio. Y dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y fíjense lo que dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y queridos hermanos, Dios no solamente nos ve exteriormente, sino que Dios conoce lo más íntimo de nuestra mente, corazón e intenciones. Amén, hermanos. Son puros delante de Dios, son con una intención para agradar a nuestro Dios. Por naturaleza hay malos pensamientos. Vayamos a 1 Corintios 2:16, es un versículo impresionante. 1 Corintios 2:16, Dios quiere ayudarnos en este tema de nuestros pensamientos que le glorifiquen. Y dice la Biblia, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y después gloriosamente dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Pero pareciera ser que está guardada por ahí en un frasco, porque usamos la mente carnal y no usamos la mente de Cristo, cuando es lo que Dios quiere que usemos. ¿La usamos, hermanos? Vivimos con los frutos del Espíritu. Vivimos con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con mansedad, con fe, con mansedumbre. Muchos cristianos viven sin estos cuando están disponibles. ¿Sabes qué es nuestra decisión cada mañana? ¿Qué mente voy a usar? ¿Uso mi mente carnal o uso la mente de Cristo? Dios nos ayude y toque este mensaje, hermanos, para que decidamos usar la mente de Cristo. Amén. Fíjense lo que dice la Biblia nada más, hermanos. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz. Y después dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sabes que cuando pensamos, hermanos, en que Dios está en control, en que nuestro Dios es fiel, verdad que hay paz, hermanos? Amén. Mandando unos mensajes con la hermana Carmelita y probablemente esté escuchando el mensaje y me decía, pastor, pero tengo temor. Y le dije, es normal, pero hermana Carmelita, Dios está en control. ¿Sabes qué es lo que nos da paz en momentos difíciles, hermanos? Nuestro Dios sigue estando en control, hermanos. ¿Cuándo es cuando nos roban esa paz, hermano? Cuando nuestra mente no piensa en Él y piensa en otras cosas. Necesitamos cuidar nuestra mente y para cuidar nuestra mente necesitamos un filtro. Así como si en tu hogar tienes hijos pequeños y tienes una computadora, espero que seas lo suficiente sabio para ponerle un filtro, para que filtre algunas cosas que tus hijos no vean. De igual manera, si tienes un filtro de agua, tú esperes que está más o menos limpio o que esté completamente limpio el filtro donde vas a tomar agua, hermano. Lo vas a checar y te vas a dar cuenta que esté completamente limpio. ¿Amén, hermanos, o no? De igual manera necesitamos un filtro para limpiar nuestra mente. Un filtro que es demasiado puro. Un filtro que es demasiado perfecto. Un filtro al cual tú y yo le llamamos la bendita palabra de Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Miren lo que dice. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué palabra dice ahí? Discierne. La palabra discierne significa critica. Cuando yo tengo un pensamiento y yo tengo mi Biblia, la Biblia critica mi pensamiento. Yo tengo la Biblia, que es el filtro más limpio, y al leerla y el pensamiento que puedo tener yo en mi corazón, y al leerla, la Biblia critica mi pensamiento. Ese pensamiento está mal. Eso que hiciste está incorrecto. Y la palabra de Dios y el Espíritu Santo obran en nuestra vida y te dicen, eso estuvo mal. Amén, hermanos. Critica. Discierne los pensamientos. Y no solo eso, sino las intenciones de por qué hacemos lo que hacemos. Necesitamos un filtro muy limpio y ese filtro es la palabra de Dios, hermanos. Quisiera ayudarte con preguntas para filtrar nuestros pensamientos y la primera de ellas es preguntarnos, ¿está en la Biblia?
Segunda pregunta, ¿es correcto este pensamiento? Tercera pregunta, ¿me ayuda a crecer espiritualmente? Cuarta pregunta, ¿edifica mi vida? Y quinta y última pregunta, ¿este pensamiento honra a Dios? ¿Tus pensamientos glorifican a Dios, hermano? Jamás tendremos una mente perfecta, pero sí podemos mejorarla día en día, entre más leemos la palabra de Dios. Vayamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, y miren lo que dice este pasaje. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice la Biblia: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ojo, hermanos. Y llevando cautivo, ¿cuáles son las dos palabras que siguen? Todo pensamiento. ¿Dice algún pensamiento? Dice todo pensamiento. ¿A quién? A la obediencia a Cristo. Cada pensamiento que entra a nuestra mente debemos llevarlo cautivo o encerrarlo y decirle a Cristo: Señor, ¿este pensamiento es tu voluntad? ¿Este pensamiento te agrada? Si la respuesta es no, debemos desechar ese pensamiento y debemos buscar glorificarle incluso en nuestra mente. Amén, hermanos. Y uno sabe si anda bien o no, allá tú si te quieres engañar, hermano. La mente no es una computadora que simplemente le apachurras delete. No, hermanos, hay muchas cosas ahí almacenadas. Por eso debemos cuidar todo lo que entra en nuestra vida. Por eso dice la Biblia que la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz, y si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo que ves entre semana glorifica a Dios. Porque no esperes manchar tu ojo toda la semana y esperar que esté limpio solo para el domingo o el miércoles. La vida cristiana es 24/7, amén, hermanos. Si batallas, si yo no sé en qué pecado puedas batallar, hermano, pero si tú piensas tal vez en tu vida antes de Cristo batallabas con el alcohol y piensas en el alcohol, tú debes recordar en tu mente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Tal vez alguien batalla con cigarro y debe recordar: mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Algunos ya no somos templo, sino sinagoga, ¿verdad, hermanos? Tal vez una mujer te está coqueteando por ahí en el trabajo. Tienes que pensar en tu trabajo, en tu mente: huye de la fornicación. Tal vez tienes dudas, ten fe en Dios. Tal vez tienes sed de venganza porque alguien te lastimó. Tú di: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, hermanos. Te sientes incapaz y reconoce: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes que eso fue lo que hizo Jesús en Mateo 4? Cuando llegaba Satanás a tentarle, Jesús siempre usó la palabra. Siempre usó la palabra. Siempre usó la palabra, hermanos. La primera es guardando su palabra. La segunda manera de tener una mente limpia es obedeciendo a nuestro Dios, hermanos. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, dice la Escritura: el bautismo, y añado este pasaje para aquellos que aún no se han bautizado. Y si te preguntas por qué bautizarse, porque tienes que obedecer a Dios. Es el primer paso de obediencia. Y dice la Biblia: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y dice: no quitando las inmundicias de la carne. Fíjense lo que hace la obediencia, sino una buena conciencia hacia Dios. ¿Sabes cuál es la mejor conciencia a Dios? Decir: mi alma está bien con Dios. Gloria a Dios, hermano. Poder cantar genuinamente: tengo paz con mi Dios. No te emociones mucho, hermano, pero gloria a Dios que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo tienes, ¿en qué área has estado desobedeciendo al Señor? ¿Tú crees que lo vale para que tengas una mente turbada? Por eso está un altar, hermanos, y buscar estar bien con el Señor. Una aspiración a una buena conciencia hacia Dios, hermanos. Amén. Quisiera preguntarte nuevamente: ¿tus pensamientos glorifican a Dios?
Vayamos a Hechos capítulo 8, versículo 22. Hechos capítulo 8, versículo 22 nos dice este pasaje: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Fíjense lo que dice, hermano, y ruega a Dios. Ni siquiera dice pide, dice ruega, suplícale. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Si ves, ni siquiera lo hizo, pero lo pensó. ¿Qué puede ser eso que intentaste hacer? Dice la Biblia, ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y después dice, versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Sabes que la escritura no dice pide, sino dice, regresamos al versículo anterior, ruega? Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No solo habla de acción, sino de pensamiento, porque si lo piensas estás a un paso de hacerlo. Ruega. 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 Sí, quizá. Ni siquiera lo aseguro. Sí, quizás. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de esto, hermanos? Dice la Biblia que nuestro corazón está desnudo a Dios. Dice la Biblia que para Él estamos, hermanos, completamente descubiertos. Y Dios, al escudriñar nuestra mente en esta noche, ¿qué ve, hermano? ¿Pensamientos que le glorifican? ¿O todo lo contrario? Porque si así es, debemos rogarle que sea perdonado el pensamiento de nuestro corazón. Terminamos, hermano, vayamos allá a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Del versículo 6. Y dirás, bueno, pastor, ¿y en qué cosas debo pensar? Gracias por preguntar. ¿Sabes que la Biblia, hermano, sabe que batallamos en nuestra mente? Que incluso nos deja un pasaje para saber cómo glorificar a Dios en nuestro pensamiento. Y nos dice la Biblia en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué palabra dice ahí? Verdadero. Y después dice todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, repite conmigo las tres últimas palabras: en esto pensad. Pregunta, hermanos, ¿últimamente hemos pensado en esa lista? Que la Biblia nos manda a centrar nuestra mente en esta lista. Por eso hermanos, este libro es nuestro filtro. Y debemos glorificarle no solo exteriormente, sino en nuestra mente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. ¿Quiénes somos verdaderamente? Él es quien pesa los corazones, hermanos. Le hemos estado glorificando últimamente. ¿Sabes que por eso dice allá Romanos: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovar nuestra mente. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Quisiera hacerte una pregunta muy sencilla en esta noche. Querido hermano y hermana, ¿tus pensamientos glorifican a Dios? Si no es así, ¿por qué no ahorita en unos segundos, hermanos, pasar al altar y decirle: Señor, limpia mi mente, necesito que me purifiques? Y yo sé, tal vez alguien va a decir: pero ¿qué más va a pensar alguien más si paso que batallo con mi mente? De entrada, todos batallamos con nuestra mente. Y número 2, preocúpate por lo que piensa Dios, hermanos, no una persona que está sentado al lado tuyo. Mientras el piano comienza a tocar, si Dios habla a tu vida y quieres pedirle que nos ayude con nuestra mente, ¿por qué no pasas al frente del altar, hermano? ¿Por qué no dejas tu lugar y pasas al frente y le dices: Señor, ayuda a mi mente? Ahora, si tú no batallas con tu mente, no hay ningún problema, hermano, quédate en tu lugar. Pero si batallas y necesitas ayuda, ¿por qué no pasas a pedirse, hermano, esta noche? Señor, limpia mis pensamientos.
¿Por qué no le agradeces que tenemos un filtro lo suficiente puro, hermano? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que sea santo, que sea agradable a Dios. Y después nos dice, hermanos, que se transforme en la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué hemos pensado últimamente? Si esa mente se conecta al proyector, nos daría gusto, nos daría vergüenza, hermanos. Dice la Biblia que si nuestros pensamientos no le honran, que roguemos a Dios si quizás. A veces tenemos esta idea de vive como quieras, como quiera Dios te perdona. Oh querido hermano, no te aproveches de la gracia y misericordia de Dios. Si quizás te sea perdonado. Oh hermano y hermana, pero hoy estamos a tiempo. Ábrele tu corazón a Dios y dile: Señor, perdóname y ayúdame. Limpia mi mente, Señor, para poder glorificarte. Démonos cuenta que quien verdaderamente pesa los corazones es Dios. Estamos desnudos ante Él, hermanos. Glorifiquémosle en nuestra mente. Busca pensar en lo que dice Filipenses 4, lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable. Si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos ayude, hermanos. Con los ojos cerrados, última pregunta. Tal vez tú ya eres salvo, pero aún no has dado ese primer paso de obediencia y quieres bautizarte de este domingo al próximo. Si ese eres tú, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Alguien que levante su mano y diga: yo me quiero bautizar de este domingo al otro, pastor. Seamos obedientes, hermanos. Aquellos que están en su hogar, ¿por qué no hacen un altar? Gloria a Dios por esa mano. Dios lo bendiga, hermano. Aquellos que están en su hogar, también hagan un altar ahí en su casa. Glorifica a Dios en tu mente. Padre, gracias te damos porque eres bueno y eres fiel, Señor. Oh Dios, perdona nuestra mente. Gracias que nos has dado un filtro tan puro para filtrar nuestros pensamientos, Señor, y buscar glorificarte y agradarte, no solo externamente, sino internamente. Nuestra mente, Señor.